Listo. Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, si lo quieren llamar así, a una nueva experiencia, a un nuevo tema de estudio, a un nuevo Conversemos la Historia, en donde, eh, en donde el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia, del programa de Historia de nuestro departamento. Que nos trae un tema, la verdad, bastante interesante, un tema el cual le interesa, creo que a la mayoría, porque habla sobre Medellín, sobre la conformación urbana, y estamos con Juliana Garcés Arboleda. Juliana, ¿cómo está usted? Muy bien, Esteban, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bacano. Me parece una iniciativa súper rica porque uno hace monografía, se gradúa y eso queda muy bonito en los anaqueles, pero ustedes de alguna manera hacen como que se dinamice ese conocimiento que es tan valioso. Claro que sí, Juliana. La, Hay mucha gente nueva, había varias personas que estaban inscritas. No sé si alguno ya sabe la dinámica, pero la voy a repetir. Al principio vamos a tener un primer momento en el cual Juliana va a responder unas preguntas que yo le voy a hacer, nos va a hablar obviamente de su trabajo y faltando más o menos 20, 15 minutos, abriremos un espacio para que ella pueda responder las preguntas que ustedes le vayan diciendo en el chat, se las vayan escribiendo, las vayan depositando ahí. A lo largo de la charla, si tienen una duda, no se queden con ella, por favor. Y Juliana está presta para responder absolutamente todo. Bien, Juliana, ya que nos queda poquito tiempo, nos queda un poquito más de una hora. Hablemos de qué se trata esto de la ciudad planeada, ciudad habitada, la historia urbana de Medellín de 1950 hasta 1980, porque es un tema bastante interesante. Entonces, coméntanos cuáles fueron tus motivaciones para trabajar el tema, por qué la ciudad planeada y por qué la ciudad habitada. Bueno, Esteban, es muy coherente incluso con la presentación que traía para hoy. Si quieres, Caro, me pasas a la diapositiva sobre la pregunta de qué es la ciudad. Cuando yo comencé a hacer esta tesis, estaba muy gomosa como con este asunto de las ciudades. Había viajado por algunos lugares del mundo y siempre que viajo a alguna gran ciudad me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la ciudad? O sea, porque me asombra mucho ciertos paisajes llenos de edificaciones, llenos de cemento, de calles, de esquinas con cafés, pero todo eso en sí como objeto me generaba mucha curiosidad. Si querés, vas pasando, Caro. Hace más o menos unos, déjame ahí. Hace más o menos unos 7 años hoy estoy en la ciudad de Sao Paulo, pero hace 7 años había estado aquí y me senté a ver desde un edificio muy, muy grande este paisaje que ustedes están viendo ahí. Paisaje lleno, lleno de edificios. Si ustedes por un momento se detienen a observar esa fotografía, se van a quedar absortos ante ese montón de cemento que hay ahí. O sea, la primera vez que yo vi eso era como ver el mar, pero lleno de cemento, y eso para mí es impactante. Yo creo que en Medellín todavía no alcanzamos a tener un paisaje así desde ninguna perspectiva. O sea, tú estás en el centro y ves edificios de muchos tipos, pero no como en ese nivel. Esa particularidad me hace pensar de, bueno, finalmente, ¿qué es todo eso? ¿Por qué? Dale, Caro. Porque cuando uno ve esto, uno dice, bueno, esto es obra del universo, de Dios, de la biología, de todo lo que sea, pero esto es natural, ¿cierto? Esto nació con nosotros y está ahí. Pero ese otro paisaje, que es la estructura de cemento, está, mejor dicho, construida por nosotros. Entonces, eso me hace pensar incluso en qué somos los seres humanos para que construyamos estos paisajes. Dale, Caro, pasa. Entonces, en esa respuesta empiezo a indagar por el tema de qué es una ciudad y resulta que en los conceptos, pues, o en las definiciones básicas, empiezo a encontrar que la ciudad es un espacio urbano con una alta densidad de población, en la que predomina el comercio, la industria, los servicios, y que se diferencia de diferentes entidades urbanas por varios criterios, entre ellos el número de población.
Entonces me hice la pregunta típica de qué es una ciudad, entonces, cuántos habitantes tiene que tener, y descubro que hay varias entidades urbanas, entre ellos poblados, grandes ciudades, megaciudades, etcétera, y dale caro. Entonces encuentro que, por ejemplo, una ciudad tiene más de 2.000 habitantes, pero tiene que tener una particularidad, es que más del 50% de esos habitantes estén laborando o estén haciendo alguna actividad económica que retribuya pues como al resto de la población. Eso se denomina en el diccionario de urbanismo una ciudad. Del resto son simplemente poblados que también tienen otra clasificación, pero en términos generales eso es. Dale, Caro, pasa. Entonces, con base en ese objeto de estudio, empecé a mirar qué se había escrito en las ciudades en todo el mundo y me encontré con una cantidad de libros y cuentos e historias y no sabía que había un aglomerado tan grande de bibliografía acerca de las ciudades. Entonces encontré entre muchos estos libros que para mí fueron una guía súper importante durante la monografía, que son clásicos y tal vez ustedes reconozcan algunos de los títulos, que hablan sobre muchos aspectos de la ciudad. Dale, Caro. Aspectos como desde la historia social y económica, entonces encontramos cómo las ciudades empiezan a conformarse, cómo empieza a darse el comercio, cómo empiezan a darse los transportes ilegales y cómo eso configura poblados urbanos, y encuentro, por ejemplo, títulos como esto que vemos aquí. Dale, si quieres, te voy haciendo esta ceñita para que no te hago esta ceñita y tú lo vas pasando si quieres. Eso. Otros textos que me encontré hablaban sobre la forma urbana, o sea, ya estudiando precisamente es como esas formas que ustedes ven en los mapas, que a veces son como unas manchas extendidas, otras son más pequeñitas. Hay libros y hay personas que se han dedicado a estudiar esas manchas urbanas, los procesos de cómo se generan, incluso desde un punto de vista estético. Y hay otras personas que simplemente estudiaron la ciudad como un objeto, o sea, la ciudad ya como no la historia de la ciudad como un cuento de la ciudad, sino la ciudad como objeto que vive, se transforma y muere también, ¿cierto? Como un ser vivo. En este sentido, pues encontré que el tema de la ciudad, pues básicamente ha estado de moda durante mucho tiempo, aunque los estudios de urbanismo empiezan a tener mucha fuerza en la primera mitad del siglo XX, pero en nuestro siglo ahora sí que está de moda el tema del urbanismo y ahora sí que hay un montón de publicaciones de urbanismo. Pero cuando yo miré todas esas publicaciones, lo que yo encontraba era que no había como unas publicaciones que me hablaran acerca de la gente, o sea, de la gente que vive en la ciudad, de la gente que camina por la ciudad, de la gente que nunca supimos nada de ella y que caminaba por las calles y murió y no escribió y no fue famosa, pero que vivió en la ciudad. Entonces yo empecé a preguntarme por un aspecto de las ciudades que era la ciudad y la gente, o sea, cómo la gente habita una ciudad, o sea, cuál es la relación que uno tiene entre ese montón de edificios. Dale, Caro, pasa. Entonces empecé a preguntarme estas cuestiones, cómo nos movemos en esos lugares colectivos, cuáles son los espacios que creamos y recreamos y de qué manera lo hacemos, qué hay de nosotros en esas estructuras físicas de la ciudad, cuál es la relación entre las personas y las calles. O sea, yo recuerdo que mientras empecé a hacer esta monografía, yo era, pues, pero, o sea, ¿por qué hacemos calles y no hacemos túneles para movernos? O sea, algo de nosotros nos tiene que decir la ciudad. Cuando yo veo una ciudad, veo como si fuera un laboratorio de la experiencia humana en el mundo. Eso es lo que yo veo en la ciudad. Y yo dije, bueno, yo quiero estudiar este asunto, me parece interesante, entonces voy a estudiar ese fenómeno en Medellín. Voy a empezar a descubrir cómo es que las personas caminamos entre las calles de Medellín, qué creamos en ese paisaje y ese paisaje cómo nos recrea, pero voy a hacer eso desde una perspectiva histórica. Voy a pensar, porque yo ahora lo puedo analizar, puedo hacer un trabajo de campo, es complejo sí, pero podría analizarlo. Pero pensé, ¿y cómo caminarían esas personas que ya no existen? ¿Qué pensarían, por ejemplo, cuando construyeron el Coltejer o cuando construyeron el Teatro Junín? ¿Qué pensarían? ¿Cómo caminarían? ¿Cómo se sentirían en la calle? Y eso fue como la principal motivación. Eso como para responderte esa primer partecita.
Esteban, dale, continúa con tus preguntas que ya... Listo, claro que sí. En algún momento del texto, Juliana, usted hace referencia, por ejemplo, y hace una invitación a pensar la historia urbana. Coméntenos de qué se trata esto, cómo es eso de pensar la historia urbana. Bueno, en esa medida de lo que te cuento, ese montón de textos que yo me encontré, veía que todos tomaban la ciudad desde una perspectiva, bien sea física, económica, política, geográfica, la ciudad como objeto. Yo pienso que en el siglo XXI los historiadores tenemos un reto muy importante y es pensar la historia urbana desde las dinámicas socioculturales. Entonces, dale caro pasa a lo que incluso creo que esto nos da mucho con eso. Yo me propuse contar una historia urbana desde las personas que no existieron en los libros patrios, desde la gente común y corriente que vivió y caminó por las calles de la ciudad, porque yo pienso que en esa dinámica precisamente es que se construye una ciudad. Y entonces, para mí pensar la historia urbana es eso, pensar la historia de la gente en el espacio, de las personas en el espacio, de las comunidades en el espacio. Creo que eso es finalmente lo que construye la historia urbana, las personas, no los edificios y las calles como muchos otros autores en algún momento hablaron, ¿cierto? Que magnificaron esa historia de los edificios, el patrimonio como un evento único que hay que preservar tal cual en el tiempo, ¿cierto? Yo creo que la historia de la ciudad y pensar en una historia urbana implica pensar en el ser vivo que es la ciudad, en la continuidad que implica eso. Bueno, aquí tengo los objetivos de la tesis, de la monografía. En ese tiempo, pues me planteé ese asunto de analizar entonces esas dinámicas socioculturales en Medellín, describiendo los principales elementos del contexto físico-espacial de la ciudad, lo que me llevó a contar, pues, o por lo menos a revisar esa historia urbana que nos habían contado desde siempre a nosotros como historiadores, y yo creo que a todo el que le guste la historia local, tiene una historia de Medellín, ¿cierto? Incluso hay una historia que es como medio nostálgica de la ciudad, como, ay, de antaño, cuando la gente bajaba al centro y no sé qué, y es muy bonito, y yo pues me embelezo también, y sobre todo cuando leo poesía de esa época, yo me embelezo con esas historias y ese sentimiento tan bonito del pasado, pero creo que no es el sentimiento que un historiador debería estudiar. Debería, pues yo me propuse, es más bien como tratar de velar qué hay detrás de esa nostalgia y más bien cómo se transformó ese paisaje hasta el que hoy tenemos. Entonces trato de describir esas mutaciones, sobre todo en la ciudad a través de los instrumentos de planificación y también las dinámicas socioespaciales que las dinámicas de planeación trajeron, más o menos como un cuentico así. Esteban, no sé si quieres preguntar otra cosita o sigo hablando o qué, ¿cómo es esto? No, no, justamente ahora que está el tema de las fuentes, a mí me da mucha curiosidad. Por ejemplo, en el tema tuyo, se utiliza mucha fuente oficial y entonces es muy normal mirar planos o mirar pues documentos, decretos o cosas así, pero hay otra fuente que es esencial, que es también la que se transmite mediante la tradición oral, ¿cierto? ¿Qué tan importante fue para tu investigación, Juliana, el tema de la fuente del testimonio del ciudadano de a pie? ¿Lo utilizaste o no lo utilizaste? Sí, no, súper. Para mí fue indispensable. Hay una particularidad, es que yo no hice una historia urbana desde pues yo no hice así como me fui a la fuente e interpreté, o sea, no fue esa mi metodología, porque yo me propuse hacer una historia urbana desde un enfoque muy específico que es la historia cultural. Entonces, en la historia cultural nos proponen, pues, desde la teoría, mirar asuntos como qué significan las cosas y cómo esa significación de las cosas hace que nosotros también le demos un sentido a la vida y a lo que hacemos y al movimiento y a las mismas cosas. Pues es una cosa como obvia, pero es más o menos así la teoría. Es un poco rara, pero es así. En ese sentido, entonces, yo decía, no quiero coger una fuente de archivo y decir que eso pasó e interpretar que esa es la verdad absoluta,
Por el contrario, quisiera entender esa fuente de archivo en un contexto que lo esté debatiendo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, me fui para los planos del plan piloto. Entonces, cogí el plan piloto, miré los planos que habían determinado para el plan piloto. Inmediatamente miro esos planos, empiezo a mirar prensa, qué se decía del plan piloto, empiezo a leer literatura de la época, qué se decía de las calles que iban a promover en el plan piloto, y efectivamente empiezo a encontrar como otros relatos, como la literatura, la crónica, como incluso recuerdo mucho que entrevisté a un señor que vivió en Junín muy pequeñito, como en los años 60. Él cuenta que él iba allá es que a ver a los jugadores de fútbol que iban a tomar café a Versalles, pero que él estaba muy chiquitico y que más o menos se acuerda. Y yo recuerdo que él empezó a hablar y hablar y hablar, y a medida que él hablaba, a uno a veces cuenta con la fortuna de gente que te habla con todos los detalles y una maravilla, pero este hombre no, y me empezó a dar fue como daticos, como medio cositas, insinuaciones, pero eran insinuaciones que me coincidían con las fuentes oficiales, con la estructura de la calle que yo había estudiado en el plano del acuerdo, con el plan piloto, pues un montón de cosas que me coincidían, solo que el relato empezó a darle como calor a la fuente, empezó a darle como sentido humano, que era lo que yo quería precisamente en esta tesis. Súper, Eso es, Betty. entonces, bueno, usé fuentes orales, fotografías, videos, hay algunos videos muy antiguos, pues como de 1980 y algo, pues que me sirvieron un poquito también de contexto. Cartografía utilicé demasiado, de hecho aquí tengo varios mapas que quiero mostrarles también sobre esa evolución. ¿Y tuviste algún problema a la hora de consultar este tipo de fuente? ¿Se te presentó algo, censura, o no encontrabas el archivo, la fuente? No, yo creo que se me presentó el mismo problema que todos, y es que a veces uno no se encuentra, uno quiere llegar a la fuente y encontrarla, uno quiere que todos los periódicos le hablen del tema, uno quiere que todos los libros le hablen del tema, pero no, en realidad no. Lo que me pasó fue que me referenciaba, o sea, una fuente me referenciaba a otra. Entonces, por ejemplo, el plan piloto me referenció el colombiano me iba referenciando a algún autor, y así. Entonces me fui yendo hasta que ya logro como ajustar un rompecabezas de todas esas fuentes. Sí, bastante interesante. Ya metiéndonos un poquito en lo que es el cuerpo del trabajo, en algún Uh -huh. momento nos dices, Juliana, que Medellín pasó de tener 54.946 habitantes en 1901 a Uh tener -huh. 358.189 habitantes para 1950. O sea, la densidad poblacional fue en un ascenso increíble en cuestión de 50 años. Y hay un fenómeno que también esta elevación de la densidad poblacional, que es la industrialización y el comercio en Medellín, ¿cierto? ¿Qué tanto influyó el comercio y la industrialización en esta elevación de la demografía en la ciudad? ¿Qué tan importante fue? ¿Hasta qué punto? Demasiado, pero no fue tan, por ejemplo, esta fecha que te estás poniendo, que es la primera mitad del siglo XX, la población creció. Obviamente hay un proceso de industrialización ahí que lo confirma y es evidente. Entonces la gente viene para trabajar en las industrias y la población aumenta muchísimo, ¿cierto? Pero no aumenta tanto como aumentó entre 1950 y 1980. O sea, fue, mejor dicho, el estallido absoluto de la demografía y lo que desbordó la capacidad de planeación de la ciudad. Entonces, en la primera mitad del siglo XX teníamos la Sociedad de Mejoras Públicas, que tal vez ustedes ya sepan pues de la Sociedad de Mejoras Públicas, una institución de carácter privado, pero con toda su accionar público, que empieza a hablar del embellecimiento de la ciudad, empieza a hacer inversiones sobre la infraestructura, sobre empresas, y de alguna manera es como la entidad que empieza a pensar en la planeación urbana en Medellín a principios del siglo XX. Pues le corresponde a la Sociedad de Mejoras Públicas como esta alza demográfica y pensarse como qué vamos a hacer con esta ciudad.
que de hecho en ese punto juega un papel muy importante Ricardo Lano, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es el que empieza a traer como todas esas ideas de la planeación a Medellín, porque el hombre empieza a viajar por el mundo, están varias conferencias en Washington, en México, y empieza a llenarse un montón de imaginarios de urbanistas de todo el mundo, que en ese entonces hay como un apogeo, y él se trae todas esas ideas para Medellín, pero no sabe cómo ejecutarlas. Entonces trata como de medio ejecutarlas ante esa cantidad de gente que ya empieza a crecer. Y recuerdo que incluso en algunas lecturas se decía que habían invitado a un urbanista, que es Karl Brunner, en 1948, como para que mirara la ciudad. O sea, casi como una finca gigante, ¿cierto? Llega Karl Brunner y le dicen, venga, mírenos la ciudad y asesorenos acerca de lo que podemos hacer. Entonces este urbanista llega, mira la ciudad, visitan algunos puntos y él dice, ¿cómo va la cosa? Esta ciudad les va a crecer el triple de lo que hoy les creció, o sea, de lo que ya les creció en 30 años. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es esto, y les da como unas asesorías muy generales y les da una cotización de lo que él podría llegar a hacer. Y parece ser que la cotización es muy alta y no lo contratan. Ya después, un tiempo después, llega pues lo que conocemos como el Top Planning, que es la agencia de planificación en la que está Winner y CERT, que son los que formulan el plan piloto y a los que les toca toda esa explosión demográfica que definitivamente es incontrolable. Lo que de hecho yo pongo en la monografía es que ese plan piloto fue una muy buena intención de planificación que no sirvió para nada, Hablemos un, básicamente. hablemos un poquito de lo que fue el plan piloto en los 50, porque hasta donde yo tengo entendido, según lo que leí en tu investigación, fue el plan piloto el que elevó o bueno, la idea del plan piloto el que elevó la demografía, incluso superando el 1.000.000 de habitantes. Uh-huh. Mm, yo no diría que fue el plan piloto, sino ese montón de cosas externas que están pasando pues también en la ciudad. Obviamente el proceso de urbanización se acelera por un montón de causas, pero no es el plan piloto. El plan piloto, por el contrario, intenta como prever eso, pero no se imagina que la ciudad va a crecer tanto, o sea, intenta prever que va a crecer. Y entonces empiezan a decir, bueno, hay que canalizar algunas quebradas, hay que quitar algunos terrenos montañosos porque se nos puede venir por avenidas torrenciales. O sea, de alguna manera es una mirada muy desde la ingeniería civil sobre qué podemos hacer en la ciudad como para mantenerlo, o sea, cómo dominamos el entorno natural para sostenerlo. Empiezan a meter unas ideas de urbanismo que son las ideas de habitar. Si querés, Caro, seguí, que por aquí tengo algo de esto. Dale, continúa. Dale, ahí, en la ciudad planeada. Dale un poquito más, que ya estamos hablando. Dale, Medellín Futuro. Bueno, por ejemplo, lo que encontramos acá, aquí, déjamelo acá, en este mapa. Eso. Entonces, por ejemplo, lo que encontramos acá pues es una Medellín de primera mitad del siglo XX, más o menos, ¿cierto? Para 1932 es la ciudad verde, ¿cierto? La partecita verde como la conocemos y un poquito las laderas. Miren que está completamente orientada hacia la zona oriente de la ciudad. Para después de 1948 empieza absolutamente el mapa a desbordarse por los dos lados, tanto occidente como oriente. Y empiezan la creación de los barrios, entre comillas, ilegales, o en ese tiempo ilegales, que son La Esperanza, la Comuna 6, todo lo que conocemos como la Comuna 6. Más o menos ahí empieza como a verse una ciudad ya más poblada. Eso es algo que el plan piloto no tenía en la mente, o sea, decía como que sí puede crecer eso, pero nunca se imaginaron que podía llegar a crecer eso. Entonces, las acciones que hicieron eran más como de contener. Ellos hablaban de un principio de urbanismo específico que era dale caro, continúo, que eran las funciones de dale atrás, habitar, trabajar, recrear y circular.
Estas cuatro funciones o estos cuatro pilares del urbanismo que guiaron la formulación del plan piloto son los que hoy de alguna manera nos incide, no sé ya qué tanto, porque no he hecho ese análisis, pero en algún momento incidió mucho y es que los obreros quedaran en barrios obreros cerca de las industrias, que tuvieran de pronto cerca un jardín para ir a visitarlo y también muy cerca un espacio donde los hijos se educaran, que es a lo que se llama como la desgregación de las funciones sociales del espacio. Entonces es estar en un lugar que te da la posibilidad de estar en la empresa, trabajar en la empresa, pero también ir a recrear a tus hijos, que era más o menos la idea del plan piloto, empezar a hacer como unos núcleos en toda la ciudad para evitar las grandes conglomeraciones de personas de un lado a otro. Pero si vemos hoy en día la ciudad de Medellín, sabemos que se desbordó, ¿cierto? Un metro de norte a sur siempre va llenísimo por la mañana y eso desborda las capacidades de la ciudad, etcétera. Incluso yo diría que ya no es solamente norte y sur, ya la ciudad tiene una extensión pues muy amplia que empieza también a desbordarse en muchos otros aspectos. El plan piloto intentó tenerlo, pero definitivamente fracasó y fracasó por unos asuntos, creo yo que administrativos y políticos también de la época. Sí, por varias razones también. Si uno tiene en cuenta la historia de Antioquia en general, es una historia eh, de colonizaciones en todo sentido. La gente no se mantenía en un solo lugar, sino que la gente buscaba dónde habitar y también a Medellín llegó este tipo de movilización. Si no estoy mal, hablas sobre todo de dos barrios en general muy importantes que son el barrio Colón y el barrio Sevilla para esta época. Uh ¿Qué -huh. importancia y qué implicancia para la Medellín de los 50 y los 60 tuvieron? Muchísimo. Hay una cosa muy bonita que pasa con esta época entre los años 60 y los 70 y es que la ciudad empieza a saber que está creciendo, ¿cierto? El gobierno lo sabe también y empieza a promover leyes para urbanizar ordenadamente, como para medio controlar ese proceso pues de estar en las laderas. Entonces resulta que empiezan los convites barriales a decir, vea, la alcaldía nos dejó estar acá, nos dejó hacer la casa y nos ayudó con tal crédito para hacer la casa, pero no nos hizo la vía, ni nos ayudó a organizar las fachadas, ni nada. Y empiezan los barrios, los mismos convites barriales a organizar los barrios. O sea, a hacer como las autoridades de planeación urbana en los barrios. Entonces, yo creo que esta época es bonita y muy importante para la planeación de la ciudad y sobre todo esos barrios tradicionales que antes no estaban contemplados, antes me refiero a primera mitad del siglo XX, mediados, que no estaban contemplados en esa planeación urbana, pero que luego ya hacen parte de nuestra ciudad, ¿cierto? El América, por ejemplo, San Juan, Robledo, o sea, todos estos barrios que de alguna manera son periféricos y que hoy tranquilamente forman parte de nuestro paisaje y que están súper apropiados a la ciudad. De alguna manera la historia de estos barrios es una historia de los convites barriales, que eso es otra tesis, por si alguien se anima a hacerla, muy bacano. Yo creo que ya hay por ahí algunas, pero un tema muy interesante del papel de los movimientos sociales alrededor de la planeación urbana. Sí, yo estoy trabajando algo parecido. Ah, Es, bueno. eh, pero ya eso es otro tema. Bastante interesante. Ya por ahí vi una pregunta, entonces valga el momento para recordarles, porque hay varias personas que apenas estaban ingresando, que no pudieron estar desde el principio, que si tienen alguna duda la pueden depositar en el chat y ya en el final de la charla Juliana se las responderá. Muy bien, ya tenemos una visión entonces de lo que fue en los años 50, entrados los años 60, con esto del plan piloto y que la población fue creciendo de una manera impresionante y que se les fue saliendo de las manos. En los 60 hubo lo que llamas una colonización urbana en Medellín. Cuéntanos al respecto de esto porque es curioso porque ya para ese entonces se había sobrepasado el millón de habitantes como habíamos dicho. Sí, se sobrepasó el millón de habitantes y entonces ocurre lo que estamos conversando, la ocupación de terrenos en las periferias,
la regularización que el mismo Estado tiene que hacer sobre ese proceso de ocupación. Pasa algo también muy, muy interesante para la historia de la planeación en la ciudad, y es que comienzan a reglamentarse los planes integrales de desarrollo, ¿cierto? Que es lo que son como los abuelos de los planes de desarrollo ahora, que ahora ustedes saben que todo funciona con proyectos, todo funciona a través de planes, la ciudad se organiza a través de un plan. Entonces, esto no es una cosa así como de siempre, o sea, esto es algo que surge precisamente en estas décadas, cuando el gobierno, en la necesidad de controlar también un poco esa expansión, empieza a decir, bueno, entonces vamos a poner oficinas de planeación. El departamento, por ejemplo, municipal de planeación en los años 80 empieza a tener esa importancia precisamente porque necesitamos a alguien que se piense qué hacer con las personas que llegan y que no tienen un lugar donde estar. Eso pues es la construcción de estos barrios que hablamos, pero no es la historia de toda la ciudad. Sabemos que hay periferias que nunca jamás en la vida tuvieron un apoyo estatal. No es que así haya sido pues en absoluto. Es la historia de algunos barrios, pero no de todos. Bueno, yo creo que eso es lo más importante a resaltar en este tiempo, es que se tecnifica la planificación. Ese mapa es súper interesante. Por ejemplo, aquí vemos cómo algunos barrios considerados piratas en la época están específicamente en todas las laderas de las montañas en las periferias. Y ya miramos cómo la ciudad empieza a expandirse tanto en el sur como, perdón, tanto en el norte como en el oriente, en el occidente. Entonces ya tenemos un montón de periferias, pero que hoy en día tranquilamente hacen parte pues de la ciudad. Cuando yo miro estos mapas, lo que yo pienso es hacia dónde va la ciudad de Medellín, ¿cierto? Todavía nos queda mucho terreno por expandirnos, y aunque somos la segunda ciudad más importante de Colombia, seguimos siendo una ciudad pequeña en comparación a otras de América Latina. Y la pregunta acá es, ¿cuáles son los retos también de la planeación o de los gobernantes que tienen en este momento la posibilidad de generar políticas de planificación en cuanto a la expansión de la ciudad? Si uno mira, si uno ve en retrospectiva eso, se ha dado cuenta, uno puede evidenciar que los planes no han sido suficientes para ordenar el territorio y que no siempre la técnica es la adecuada para realmente generar un proceso de apropiación real del territorio pues en campo. Entonces yo creo que esa es la lección y el reto de los gobernantes actuales, y que nos deja una lección cuando uno mira todos estos procesos de planeación. Claro, aparte porque la geografía tampoco ayuda mucho en la planeación de lo que es Medellín. Pues, se tiene que planificar las ciudades a lo largo del valle, no a lo ancho, que fue como terminó sucediendo con lo que nos estás mostrando. Sí, sí, debería ser a lo largo, pues que de hecho ya está a lo largo, pero ahora comenzó a lo ancho y seguirá a lo ancho también. Vemos como Santa Elena tiene una reglamentación específica en cuanto a los usos del suelo, pero igual con un proceso de urbanización paulatino, entre comillas, y San Cristóbal definitivamente expandido con todas las viviendas de interés social y todos estos asuntos. Entonces yo creo que ya no hay montaña que se salve. De todas maneras, a medida que crecía la población, también iba creciendo la industria y el comercio en Antioquia, y después de los 60 se volvió mucho más agresivo. Cuéntanos Sí, al respecto de cómo fue esa influencia de la industria y todo este tema de la planificación urbana para bueno, los 60 y en adelante. de los 70 en adelante, bueno, yo ya no toco mucho este periodo, ya no lo estudio pues exactamente, pero yo sé que pues, o sea, ya después como con los procesos de urbanización que se dieron del 80 al 90, ya no los toqué, pero obviamente se sabe pues que definitivamente hay un caos en la ciudad, o sea, de hecho traigo este pedacito porque me parece muy bacano este reporte que hace el Departamento Administrativo de Planeación en los 70. Dice así: finalizando la década de los 70, el crecimiento poblacional, la saturación espacial y los procesos globales de orden económico y político que se concretaban eran motivo de preocupación de la ciudad.
tanto por su presente como por su futuro. Al caos en el transporte y al tráfico urbano se le sumaba la topografía estrecha del Valle de Aburrá, limitante para los planes viales que se proyectaran. En las agendas estatales, académicas y civiles empezaba a aparecer el tema ambiental asociados a los problemas de la proliferación de basuras, la contaminación de las cuencas del río y las quebradas y el deterioro de la calidad del aire. Entonces, yo creo que ahí, pues este fragmento que me parece muy propicio de toda esa transformación, nos trae como esos problemas contemporáneos, o es como una génesis de esos problemas contemporáneos que son los problemas ambientales. El asunto de los desbordamientos, vemos también, por ejemplo, las consecuencias de haber canalizado el río, las quebradas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí ya empieza como otra era que la planeación definitivamente no ha sabido manejar, no ha sabido comprimir. Pero tomaron cartas al asunto con respecto a estos problemas. ¿Hubo algunos proyectos para tratar de solucionar estos inconvenientes en la ciudad? Sí, de hecho en 1980 se hizo un plan de desarrollo vial que empieza a organizar, por ejemplo, lo que es la Oriental, lo que es la Avenida de la Playa, ¿cierto? Empiezan a darle como ciertas órdenes a las calles, pero aún así yo creo que en el proceso de cómo se pensó, lo que hizo fue fragmentar la ciudad entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur, y evitó la conectividad libre y la movilidad hacia muchos focos, que eso fue un problema muy importante a principios del siglo XX, o sea, hace 10 años, y que sigue siendo hoy en día, que es lo que ahora con todas estas estrategias del Metrocable están intentando sanar, que la ciudad pueda conectarse de norte a sur, occidente a oriente libremente. Sí, claro. Y es un problema que por ahora está ahí. Si no fuera por el transporte masivo que tiene Medellín hoy en día, sería muy complicado lidiar con la densidad poblacional. Ya hablamos un poco de lo que es la población, de lo que fue la planificación, pero hablemos un poquito más del tema cultural. ¿Qué tipo de ambiente cultural había en Medellín? Porque para los 60 y los 70 estaba, por ejemplo, el grupo de los nadaístas y Junín en los 70 fue un florecimiento cultural también en la ciudad. Eh, Uh-huh. Háblanos un poco de esto, Juliana. Bueno, entonces resulta que cuando yo empecé a estudiar toda esa estructura física de la ciudad, es decir, todos esos cambios en la planificación que había tenido la ciudad, empiezo a pensar, ¿y qué de las personas? O sea, todos esos planos regulaban la ciudad, regulaban las calles, crearon, expandieron, comprimieron, pero ¿dónde están las personas? Entonces, para estudiar las personas, pues yo no podía estudiar todas las personas de Medellín. Eso sería una tarea, yo creo que imposible, ¿cierto? Entonces lo que me dediqué fue a estudiar una calle, solo un pedacito, es una calle pequeña, yo creo que todos los que andamos por Medellín en algún momento caminamos por esta calle, que es la calle Junín. Es exactamente ese pedacito que están viendo en la foto, dale Caro, déjamela ahí un momentico, ese pedacito que están viendo en la foto que es la carrera 49, acá sería la iglesia, ¿cierto? La catedral, pasando la catedral, o sea, esa primer calle es la avenida Caracas, cruzamos todo Junín, donde termina el Coltejer, ahí, o sea, es mejor dicho, desde la catedral hasta el Coltejer. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de entender una teoría de la arquitectura que es propuesta por un arquitecto belga que se llama Jean Gell. Jean Gell habla de que las personas, que las ciudades no son nada sin las personas, y que si uno es un arquitecto no debería pensar más cómo se mueven las personas de cómo se mueven los objetos. Entonces, intentando entender esa teoría, además porque fue una teoría que permeó mucho a los arquitectos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, trataba de entender cómo se diseñó esta calle, cómo se diseñó, en qué contexto estaba, para ver qué funciones sociales se generaban en esa calle a partir del diseño de planeación. Entonces, lo primero es que me fui para el plan piloto. Dale, Caro, continúa, porfa. Me fui para el plan piloto y dale atrás, en ese mapita, eso. Me fui para el plan piloto y encontré esta cartografía. O
recuerden que yo les había dicho que el plan piloto empezó a ser como espacio, ¿cierto? Como una zonificación. Aquí vivienda, aquí comercio, aquí algo así. En ese mapa del plan piloto encontré a la calle Junín, que está aquí señalada en ese cuadrito rojo. Es una callecita de nada, mejor dicho, es un punto en el mapa. Pero ese punto en el mapa está delimitado a principios de 1950 como una calle comercial, como una calle comercial, no, como una calle para el esparcimiento y la recreación de las personas. Toda esa zona que ven con punticos era parte del centro urbano de la ciudad y era más como un espacio para conservar el punto histórico de la ciudad y también como para recrear un poco en la función de recrear, que era recrear el alma, recrear desde el cuerpo, desde la corporeidad. Entonces yo empiezo a mirar esa función que se le dio desde la planeación, que es una función delimitada desde el plano, y empiezo a tratar de evidenciar si esa función sí se cumplió o no. O sea, si yo delimito un espacio para que sea comercial o si delimito un espacio para que sea de vivienda, quiero saber si las personas realmente lo apropiaron así. Porque hay una diferencia muy grande entre planear una cosa y la otra es ejecutarla, ¿cierto? Y no solamente desde la ejecución, sino que los humanos maravillosamente tenemos la capacidad de adaptarnos a todo de maneras diferentes. Y nos lo muestra un niño. Si uno le da un lápiz a un niño que nunca ha escrito en su vida, que no sabe ni que uno hace esto, el niño se lo mete a la boca, juega, o sea, apropia el elemento como le da la gana. Y lo mismo pasa con las calles, o sea, hay un arquitecto que dice, esta calle va a ser para esto, pero nada me asegura a mí que la gente apropie ese lugar para la función que fue creada. Los arquitectos piensan que desde la configuración de los edificios, desde cómo se establecen los edificios, se puede controlar la función del cuerpo en el espacio. Y yo quise saber si eso pasó realmente con la calle Junín. Entonces, en esa delimitación empiezo a encontrarme crónicas de personas que caminaban por Junín y decían cosas como caminar por Junín era un paraíso. O sea, era una cosa así genial. O sea, era como desde ahí, desde 1948-50, empezamos a hablar del término juniniar, porque era muy bacano salir, ponerse su pinta súper elegante, ponerse un vestido bonito y caminar por las aceras de Junín. ¿Por qué? Porque resulta que teníamos la iglesia, que obviamente los domingos había que ir a misa y uno tenía que organizarse y ponerse bonito, y cuando se terminaba la misa, uno salía a caminar y a ver esas vitrinas que habían en Junín. Yo hice un inventario de las tiendas que posiblemente estaban en Junín, entonces encontramos, por ejemplo, una tienda de tabaco, al lado una tienda de paños de mujeres de seda, al otro lado encontrábamos el Astor, Versalles. Bueno, Versalles fue en 1960 y algo, pero para ponerle, ¿cierto? Como Astor sí, el Astor sí estaba a finales de 1950. Entonces empezamos a encontrar un espacio que empieza a ser propicio para eso. Miren, por ejemplo, los trajes tan maravillosos y bonitos de las mujeres, de los hombres. Caminar por la sola vía te pone en una actitud. Hay un autor que se llama Marshall Bertrand. Dios mío, yo soy más mala historiadora, tengo muy mala memoria. Bueno, pero Marshall, es de apellido Marshall, él escribió un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y este libro narra la historia de cómo ciertos personajes en San Petersburgo caminan por la avenida Provsket, que es una avenida inmensa, grandota, es una rampla gigante por donde por donde la gente camina, y él empieza a decir cómo el cuerpo se transforma cuando una persona llega a la calle. Si usted está en un espacio cerrado y es un vagabundo absoluto y llega a la calle Nevy Provsket y empieza a caminar como si fuera un dios, pues más o menos algo así pasaba en Junín. Si usted es un vagabundo, usted es un nada, pero si vas a pasar por Junín te tenés que poner más o menos elegante. Entonces empiezo a mirar que efectivamente a principios de la década de estudio sí ocurre eso, o sea, la función de recreación, de ese nutrir el alma con la cultura y con estos objetos, sí empieza a darse en Junín, y es dada precisamente por la estructura
de la planificación que se le asignó a la zona. Lo que empieza a cambiar en otras décadas. Cuando entramos ya a 1970, por ejemplo, ya empezamos a ver que Junín es otra Junín. ¿Por qué? Porque se le empiezan a poner carros, ¿cierto? Ya no es una avenida por la que uno camine, sino que hay un montón de carros, aunque los carros no impiden que la gente todavía quiera seguir caminando por Junín. Pero empiezan a haber carros en ida y vuelta, y esos carros en ida y vuelta empiezan a generar cierto caos como de, bueno, ¿para dónde? Entonces la alcaldía empieza a generar los carros en un solo sentido, hacia la iglesia, y empieza esto como a mermarle el caos al asunto. O sea, la gente se pilla como la inserción de un elemento como un carro, como un poste, empieza a determinar el caminar de las personas sobre Junín. Y definitivamente lo más asombroso que yo me encontré en este asunto fue el tema del teatro. O sea, al finalizar de la calle hacia la avenida de la playa, yo creo que todos saben esto, estaba el Teatro Junín. El Teatro Junín era uno de los más importantes de América Latina porque le cabía un montón de gente, lo construyó, bueno, lo diseñó un arquitecto, creo que también belga, que es Agustín Gobars, muy bueno, pues, muy reconocido también por ser el arquitecto del Palacio de la Cultura. Y resulta que se tumba el edificio, el Teatro Junín, y eso empieza a cambiar completamente la vida de Junín. Porque si antes yo iba con mi hijo, con mi familia al teatro, ya no tengo un espacio donde llegar. O sea, de pronto un café, la iglesia, o sea, a medida que se van quitando los espacios, la gente empieza a caminar diferente por Junín, y eso es lo que yo confirmé con la monografía. Yangel propone en su teoría lo siguiente, él dice, si hay unos edificios que están en este tamaño, pues que hay unos edificios, unas casas en este tamaño, y si usted abruptamente pone una torre, como es el caso de Singapur en 1960, o sea, es que el teatro, la torre de Coltejer no es fortuita, o sea, no es, ay, la casualidad de Coltejer, miren esta torre en Singapur. Y asimismo yo analicé un montón de otras torres en el mundo y empecé a ver que eso era común en los arquitectos de la época. Entonces él dice, esta forma de arquitectura lo que está haciendo es que usted, en vez de mirar de esta manera y caminar a la par en los ojos con los estantes y con los almacenes, usted empieza a sentirse pequeño ante una infraestructura que lo está excluyendo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pasa rápido. Ya no quiero ver, ya no estoy viendo la vitrina, ya quiero pasar rápido porque no tengo nada que ver, por el contrario, tengo un cemento encima de mí. Y eso es lo que empieza a pasar con Coltejer. Sí, Más o menos, eso es lo que empieza. Dale. fue Coltejer un punto clave para volver Junín un espacio de la cultura, un espacio más comercial en ese Sí, entonces. definitivamente. O sea, ahí empieza a cambiarse la función de planificación. Ahí empieza uno a ver que un solo elemento que se modifique en el paisaje va a modificar también la forma en que nosotros entendemos el circular. Entonces, evidentemente, se cambia el Coltejer y la gente empieza es como a ir a hacer vueltas, ¿cierto? Al frente de Coltejer empieza a haber una oficina de abogados, ya no están las vitrinas ni estos lugares comerciales por los que la gente solía pasar. Y al lado de la oficina de abogados empiezan a hacerse compañías urbanizadoras y empieza a volverse como un centro administrativo y empresarial. Entonces ese es un cambio, todavía no se vuelve comercial como lo conocemos hoy, sino más como de oficina. Entonces la gente sigue yendo muy bonito, muy elegante, pero más que toda la diligencia. Voy a la oficina, salgo a la oficina, voy. Si tienes una oficina en el Coltejer eres súper genial, entonces eso también te da cierto estatus para la época. Pero entonces cambia, ya no es lo mismo caminar ya por Junín. Para finales para los 80 ya no es lo mismo. Y eso se marca contundentemente ya en nuestro siglo. Que uno medio camina por ahí, uno medio alcanza a sentir ese gustico de caminar por el Junín, pero ya definitivamente es centro puro. Pues centro donde te están vendiendo, donde uno cuida el bolso, donde ya no hay tranquilidad en el caminar, pues algo así. Sí. Eh, pero entonces, antes de la llegada del edificio Coltejer,
había una diferenciación social o una jerarquía, no sé si lo pudiste notar en tu investigación, pero todas las personas podían caminar con el mismo placer o con, no sé, ¿cómo decirlo? Se Sí, sentía la diferenciación social entre las personas que caminaban por Junín. No sabía que había ciertos sectores que caminaban de esta manera o que podían estar y que otros no. ¿Pudiste habían notar eso en la muchas, investigación? habían muchas personas que caminaban por Junín y con muchas diferencias sociales. Eso me pareció maravilloso. De hecho, saqué algunas crónicas de futbolistas, por ejemplo, que se iban a tomar café, a ver, ¿sabes? De futbolistas muy famosos y de niños, pues, como todos pobres, que bajaban corriendo desde Manrique cuando les decían que los jugadores de fútbol estaban en Versalles. Entonces ellos bajaban, imagínense, desde Manrique hasta Junín, corriendo por ver un jugador de fútbol. Eso le pasaba es que mucho a los niños, y era que bajaban corriendo, pero ellos pues como unos niños como muy pobres, muy a mirar qué, y decían que la calle era excluyente, o sea, que la calle de alguna manera los hacía sentir como inferiores o sucios, que era como ir a Junín y entonces no estás bien vestido, que de alguna manera sí había como un tipo de exclusión en la calle, ¿cierto? Por el mismo espacio también que te exige cierta actitud. Los nadaístas, por ejemplo, vi también, leí en algún lado una crónica donde decía que Gonzalo Arango incluso había estado en una esquina al frente del Teatro Junín tomando cerveza todo un día y que le encantaba ir a Junín precisamente porque allá iba gente intelectual. Entonces, bueno, ahí vamos viendo más o menos cómo era el carácter de la calle para este entonces. Sí, claro, claro que sí. En algún momento en las conclusiones, lo voy a citar textualmente, dices, en los procesos de planificación urbana de Medellín es posible evidenciar discontinuidades en los modelos. ¿A qué te refieres con este tema de las discontinuidades en los modelos? Bueno, que es así de simple. Nosotros, yo tengo 34 años, yo no sé cuántos tienes tú o cuántos tiene el público acá. Nosotros pensamos que conocemos un poquito de la historia y uno cree que el mundo se creó a partir del nacimiento de uno. Entonces uno empieza a hacer planes y uno dice, no, vamos a hacer un plan que cambie el futuro. Uno siempre está mirando al futuro. Cada generación que llega mira al futuro y cada generación que llega hace su propio futuro y eso es lo que le pasó a Medellín. En 1913 llegó Ricardo Lano con sus ideas de urbanización, estableció un plan futuro, que es el Medellín Futuro, que también tuvo vigencia en 1930. Después vino el plan el regulador, después del plan regulador el plan piloto, después del plan piloto los planes de movilidad, después los planes de desarrollo y cada quien hace lo que quiera cada vez que puede. ¿Por qué? Porque se desconoce el pasado. A eso se refiere la discontinuidad. Y también llegó la incertidumbre y lo acabó todo por falta de planificación y por falta también de conocimiento del espacio, me imagino. Así es, y de conocer también como el carácter de la ciudad. Yo creo que los procesos de planeación han desconocido mucho el carácter cultural de la ciudad de Medellín y seguidos por muchos modelos basados en la idea de progreso, también se eliminaron otras formas que pudieron haber resaltado el carácter cultural de Medellín ante el mundo. Por ejemplo, un ejemplo de esos, ¿cuáles podría ser? Por ejemplo, las plazas de mercado, ¿cierto? El hecho de que yo empiece a encerrar las plazas de mercado de esta manera. Por ejemplo, yo sé, ahora vamos a la minorista, mayorista y tienen todas las reglas de salubridad y muy bien, muy bacano. Pero hay como un carácter patrimonial y que es un patrimonio vivo en las plazas de mercado. El hecho de poder ir a mirar cuántos productos extraños trajeron los campesinos que viven en San Cristóbal, en Altavista, en San Antonio de Prado, eso se pierde. La eliminación del campesino, por ejemplo, en la dinámica urbana, las calles, ¿cierto? Que sobre un edificio se construya otro. De hecho, hay un escritor, pues un profesor mío, de hecho, actual, que es Luis Fernando González,
Y Luis Fernando plantea una tesis maravillosa y él dice es que Medellín no tiene historia, porque sobre cada edificio hay otro que se pone, o sea, cada 30 años se tumba un edificio y se pone otro. Hoy nosotras, nuestra generación conoció el Coltejer, pero yo quisiera saber si en 2 generaciones más ese Coltejer va a estar, porque todo el que llega piensa que está haciendo la vida de cero, y eso nos está pasando, y Medellín es una ciudad en eterno, en constante innovación. Ese título de la innovación a veces es muy, muy miedoso porque también elimina cosas de nuestras raíces que son necesarias para darle identidad también a lo que somos. Sí, incluso algo que se podría decir como identidad, que son las montañas, también las estamos perdiendo de cierta manera, o por el tema climático, o también pues por las mismas invasiones, por lo que nos comentabas hace un momento. Y hablando pues, que ya nos comentaste sobre el tema de las fuentes primarias, los testimonios, la tradición oral, como fuiste encaminando tu investigación con todas estas fuentes, también es interesante conocer como el marco teórico, las fuentes secundarias, las cuales te fuiste llenando de conocimiento para impulsar o para argumentar tus ideas. Por ejemplo, nos hablas de la historia cultural, que también se puede notar que tuviste gran influencia de la antropología, obviamente de la sociología. Para una persona que le interese este tema, por ejemplo, el poblamiento o de las urbes, como es Medellín para estos años del 50 al 80, ¿cuáles fueron los autores en los cuales buscaste el apoyo para llevar tus argumentos a otro nivel, para generar todo este espacio teórico? Bueno, yo me basé mucho en las ideas de Chartier con el tema de la representación, de Bourque también con el asunto de la historia cultural, Bourdieu con el asunto de hábitos y prácticas. Si a ustedes les interesa mirar de alguna manera la historia desde ese punto abstracto, porque es que nos enseñan una historia donde hay personajes y hechos, pero cuando podemos entender que la historia no solo está pues basado en hechos y personajes, sino que hay gente invisible que todo el tiempo estuvo construyendo la materialidad, ahí es cuando empezamos a entender que no hay una verdad absoluta en la historia y que por el contrario hay que recurrir a estas teorías, por ejemplo, la representación de los hábitos y las prácticas para entender esos otros sentidos. Entonces yo creo que son autores pues de cabecera para tratar estos asuntos. Importantísimo. Creo que por acá ya tenemos una pregunta, entonces voy a mirar. Eh, Nos dice, bueno, Jorge estaba preguntando dónde puede encontrar tu texto, Juliana. El repositorio de la Universidad de Antioquia. Ahí Muy, está en un repositorio de tesis, ahí está, creo que en Google también, si le das ciudad planeada, habitada, ahí mismo sale, ahí está. Sebastián la compartió. muy bien. Ahí está para cualquier interesado o interesada en el tema, que la verdad es un texto bastante bueno. Luis López dice, creo que es más una afirmación que una pregunta. Nos dice, las primeras invasiones que ocuparon los barrios piratas de Medellín, entre comillas, fueron por gente de la misma Antioquia o de otros departamentos. Si es una pregunta. No lo sé, no sé responderte eso porque no recuerdo haber leído migraciones de otros departamentos, no. Por la intuición y por lo que uno más o menos conoce, tal vez de los departamentos costeros, pues hacia el interior, porque del interior hacia Medellín no creo, pero no lo sé, no sabría decirlo. De todas maneras, con este tema, Juliana, Medellín después de los 50 se convirtió eh, en un gran foco de trabajo en el país. Mucha gente ya comenzó a ver a Medellín como un destino para vivir, para tener a sus hijos, su familia y por supuesto para trabajar. Eh, no sé exactamente desde cuáles sectores del país llegaron más proporcionalmente, pero Medellín sí se mostraba pues como esa ciudad a futuro, como en algún momento lo decías en el texto.
Sí, pero también para la época Bogotá y Cali. Las tres ciudades tuvieron procesos de planeación muy parecidos que de alguna manera inciden sobre volverse atractivos para otras regiones. Yo creo que hay que pensar muy bien como en el contexto económico general del país para empezar a mirar de dónde vienen las migraciones, pero es algo en lo que tendríamos que revisar despuesito. Listo. Luis Miguel Tuberquia nos dice que eso se puede deducir por el contexto de la época en el país. También coincido. Listo. Luis López le dice a la profe Sandra que el certificado no se deja descargar. Y Jorge nos pide permiso para utilizar el micrófono. Claro, Jorge, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, yo quería saber un poco, perdón, o indagar un poco con respecto a esas resistencias al modelo de ciudad planeado. O sea, ya hablamos un poco de la apropiación de la ciudad por parte de ciertos grupos, de cómo a veces, digamos, las cosas no se habitan de la misma manera que se planean, pero yo quisiera saber si la profe Juliana encontró, digamos, algo que vaya más allá, digamos, de no habitar de la misma manera, sino también algo contestatario. Por ejemplo, yo trabajo un poco lo que es el graffiti a partir de 1980, que es un fenómeno pues muy contestatario. Perdón, se me está escuchando, es que se congeló la imagen, Sí, sí. te escuchamos. Listo, qué pena. Entonces, sí, que es un fenómeno muy contestatario, que de alguna manera reivindica ese derecho a la ciudad, pero quería saber entonces, bueno, antes de 1980, que es precisamente el periodo que estudia Juliana, ¿qué se utiliza para reivindicar la ciudad o para, digamos, expresar esa inconformidad ante la ciudad planeada o el espacio planeado y cómo se toma de manera, digamos, contestataria ese espacio? No sé si de pronto encontró algo relacionado con ello. Súper bacana, me encanta tu tema, ya me gusta sin conocerlo profundamente. Mira, yo pensaba encontrarme algo contestatario. De hecho, cogí Junín porque yo pensé Junín es más popular y puedo encontrar más fuentes de Junín para la época. Pero me imaginaba encontrarme una calle en la que, muy contrario a lo que se planeara, fuera otro tipo de habitabilidades. O sea, yo deseaba, me babeaba porque Junín no fuera lo que los planificadores pensaban de Junín. Pero no, pues las fuentes me indicaban que sí, o sea, yo quería que me dijeran otra cosa, pero las fuentes hablaban y hablaban y me decían que no, que mi tesis o mi hipótesis no podría ser. Pero no creo que no haya ocurrido en otras calles y en otros lugares de la ciudad. Cuando me hablas de los grafitis, yo pienso, uff, o sea, cómo los movimientos artísticos empiezan a apoderarse de lugares, a apropiarse de una manera muy diferente a los que normalmente la policía, los gobiernos empiezan a instaurarlo. Eso debe haber un montón. De hecho, pues yo te digo que el proceso de habitar ya en sí nos está dando como una denotación de que las cosas que se diseñan no son siempre lo que se esperan y que el hecho de que yo use una silla de una manera o de otra, por ejemplo, a mí me encanta cuando en un parque la gente no se sienta en la silla, sino que se sienta en el espaldar de la silla. ¿Han visto eso? Que son en los parques y se sientan es en el espaldar de la silla. A mí me encanta ver eso porque es como, pues la silla se diseñó para que tú te sientes, pero te sentas en el espaldar. Pues es que eso somos los seres humanos y eso me encanta porque es la posibilidad de habitar y de reinterpretar ese espacio de miles de maneras. Entonces la respuesta es no, yo no me encontré con algo así, pero yo estoy segura que sí lo hay, ojalá tú lo encuentres. Igual el tema de las invasiones se podría interpretar un poco como tratatoria a lo establecido, a lo que se quería implementar. Uh -huh. Si, si se, Sí, si se sí, quiere también. buscar pues como Sí, es una verdad. La misma interpretación. invasión te dice, aquí no puedes y se hacen ahí. Ese es un ejemplo muy maravilloso, claro. Listo, yo tenía planeado hablar sobre este tema porque es interesante el tema de las invasiones y cómo se fue estructurando la ciudad, pero lamentablemente pues tuvimos el problema al principio, se nos Los gastó el hackers, qué tiempo risa. y sabemos que Juliana tiene un compromiso en menos de 10 minutos, Mm. entonces, bueno, Juliana, damos por finalizada la charla el día de hoy, la verdad es que fue muy buena.
y yo espero que todos estemos contentos con lo que nos hayas contado el día de hoy. Ahí está el texto por el que quiera investigar un poco más, y acá bienvenida cuando quieras, Juliana. Muchas gracias, Esteban, por compartirme, por invitarme a este espacio muy bacano esa labor. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que fueron llegando. A pesar de que tuvimos el problema al principio, pues muchas gracias a Carolina, a la profesora Sandra, que hicieron la gestión, y yo creo que por lo menos el 80-90% de las personas las pudimos recuperar en esta llamada, y ahí están. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los compañeros de las jornadas. Ya estaremos más adelante con una nueva charla, y hasta la próxima. Bueno, pues chao, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Juliana, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, claro que sí. Gracias.